Y quiero también aprovechar para presentar a nuestra directora ejecutiva y fundadora de SICA, Ina Son. Ella nos va a introducir al tema, nos va a presentar cuál es el objetivo de esta sesión y también presentará a el distinguido especialista que nos acompaña el día de hoy. Adelante, Ina. Hola, buenas tardes y bienvenido a esta tercera sesión del curso del equipo mexicano de análisis local. Esta sesión en particular es probablemente una de las más interesantes que van a escuchar este año, creo yo. Ah, Porque se trata de los esfuerzos de la sociedad civil de documentar las situaciones de dos países latinoamericanos, de Colombia y de Venezuela, y también sobre los esfuerzos que se han hecho desde México y de los retos políticos en particular, pero también administrativos y de procedimientos que se tienen enfrente de los procesos de la Corte Penal Internacional, ¿no? La razón por qué estamos hablando de todo esto es que desde SICA estamos convencidos que la metodología de investigación que se debe aplicar en México frente a la magnitud y a la complejidad de los procesos criminales, delincuenciales, combinados con corrupción a gran escala, necesitan unas formas nuevas, innovadoras de investigación y utilización de todas las herramientas que nos permiten, nos ofrecen la tecnología en este momento. Entonces, hoy tenemos el gran privilegio de tenerlo con nosotros a José Antonio Guevara Bermúdez. José Antonio es cofundador de SICA, el tercero lo han conocido hace 2 días, a Jacobo Dayan. José Antonio es parte también del consejo directivo del Centro de Investigación de Crímenes Atroces. Y tiene una larga trayectoria. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. José Antonio es en este momento académico asociados de la Facultad de Derecho en la Universidad de Tlaxcala. Es licenciado en Derecho por Ibero y se ha tomado su doctorado en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid. También ha tenido posiciones en organismos internacionales, ha sido parte del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas. Y yo recuerdo bien, en un mandato ha sido presidente de este grupo y otro mandato ha sido el vicepresidente de este grupo. Y también es miembro del Comité Coordinador de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. No, ha sido, no, ya no es, 2018-2019. Yo recuerdo que lo conocí a José Antonio en un tiempo que era director de Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y después ha sido director de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, sin más, ¿no? Le voy a invitar de hablarnos sobre el caso de Colombia, Venezuela y los esfuerzos mexicanos donde estamos en este momento en México con estos procesos. Bienvenido, José Antonio. Muchísimas gracias, Ina, y muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a hacer les voy a presentar un PowerPoint. Y bueno, la idea es que podamos abordar en términos generales cómo la Corte Penal Internacional ha procesado, pero no en términos de procesal penal, sino ha tramitado
la información que ha recibido respecto de los crímenes de lesa humanidad y de guerra en el caso colombiano de estos dos países y cómo eso ofrece algunas luces para las organizaciones mexicanas que quieran o que quisieran, y para los especialistas en México y las especialistas que quisieran despertar o activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional o despertar el interés de la Fiscalía por iniciar una investigación sobre la situación de México o bien despertar el interés de algún país miembro del Estatuto de Roma para que active la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces voy a hacer una presentación, no los voy a ver, entonces si alguien, si quieren comunicar algo urgente, me avisan a través de alguno de los colegas de SICA que está aquí con nosotros. Y entiendo que a las 6:30 tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, pues sin más, les presento, les hago la presentación ahorita en un momento. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, como decía Ina, primero vamos a hablar un poco sobre la Fiscalía y pues, sobre la Corte Penal Internacional. Es importante afianzar y aclarar algunos términos y conceptos y la naturaleza de esta organización o de este organismo que difiere con los mecanismos que ustedes ya conocen muy bien del sistema interamericano de protección de derechos humanos o del sistema de Naciones Unidas. Entiendo que con Jacobo Dayan ya vieron algo de esto, entonces voy a ir muy rápido con algunos elementos básicos. La Corte Penal Internacional, como saben, tiene por propósito establecer una jurisdicción penal internacional complementaria respecto de las jurisdicciones nacionales de los países que han ratificado el estatuto, con el objeto de poner fin a la impunidad. El preámbulo del estatuto dice que en el siglo XX millones de niños, mujeres, hombres y víctimas de atrocidades han sufrido estas atrocidades en el siglo XX y el fin de la Corte Penal Internacional es sancionar a los autores individuales, a las personas físicas y a los más altos responsables. No piensa juzgar o no busca la Corte enjuiciar a todas las personas que participan en las actividades complejas delictivas, sino aquellos funcionarios o integrantes, funcionarios públicos o integrantes de organizaciones que cometen crímenes atroces por su responsabilidad de los crímenes que cometieron esos, digámosle, en términos de alguna dogmática penal del aparato organizado de poder. Lo que busca también el estatuto es, y la Corte, pues poner en práctica un sistema de justicia internacional que sea duradero y respetado y contribuir a la paz y la seguridad internacional, porque hay una tesis arraigada desde la Segunda Guerra Mundial que los crímenes graves, los crímenes atroces, los peores crímenes de trascendencia para la humanidad, como les llama el estatuto, su impunidad representan una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. El Estatuto de Roma es un tratado, no me gusta utilizar esta palabra porque me parece que todo el derecho internacional es complejo, pero es un tratado que contiene muchas partes que regulan diferentes aspectos que normalmente los tratados lo hacen de manera individual. Es decir, el Estatuto de Roma tiene aspectos orgánicos, crea a un tribunal propiamente, que es la Corte Penal Internacional, que cuenta con una fiscalía, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con un fiscal en jefe, dos fiscales adjuntos y un equipo de investigadores y fiscales. También crea las salas de la Corte, una sala de cuestiones preliminares, la sala de juicio y la sala de apelaciones, y crea una secretaría, la Secretaría de la Corte, que para efectos prácticos el equivalente sería una especie de oficialía de partes, pero además es la entidad responsable de coordinar la defensa penal, entre comillas, gratuita, de quienes están siendo acusados ante la Corte Penal Internacional. Cuenta con una unidad de víctimas y testigos que se encarga de proteger a las víctimas y los testigos o buscar la protección de las víctimas y testigos en los lugares en donde se cometieron los crímenes.
Además, esta unidad se encarga de la seguridad y la logística de las víctimas y testigos que participan en los procedimientos de la Corte Penal Internacional, se encarga de los boletos de avión, los traslados, que las víctimas tengan traductores 24 horas del día mientras están en La Haya, porque la Corte Penal Internacional, como saben, está en Holanda, se encarga de la misma seguridad de estas personas durante su estancia en las gestiones que se vayan a hacer ante la Corte. La Secretaría entonces tiene un rol muy importante respecto de víctimas, no solamente por lo que ya les dije, sino también porque hay en diferentes etapas del procedimiento ante la Corte la necesidad de hacer consultas a víctimas. Y vamos a ver lo que pasó en el caso venezolano y la importancia de la consulta que hizo la Unidad de Víctimas y Testigos de la Secretaría y la información que arrojó la participación de las víctimas para poder terminar de convencer a los jueces de que autorizaran la investigación de ese país por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El estatuto de la Corte también cuenta con un aspecto muy importante que es el procedimental, es un código de procesal penal que se complementa con un documento anexo al estatuto que se denomina Reglas de Procedimiento y Prueba, que se negoció entre el 98 y el 2002. En términos procesales, el estatuto se refiere a la etapa de la investigación de los crímenes, a la etapa de la acusación, a la etapa del juicio, a la etapa de sentencia, a la etapa de procedimiento. Pero además cuenta con un capítulo muy importante sobre la cooperación de la Corte Penal Internacional con las jurisdicciones de los países parte del Estatuto de Roma. Es decir, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene labores muy acotadas para llevar a cabo investigaciones en territorios de los países. Las investigaciones, las detenciones, las incautaciones de bienes, las intervenciones de teléfonos, la confiscación de cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se hace a partir de la cooperación de la Fiscalía de la Corte, pero principalmente de las fiscalías y poderes judiciales de los países. Entonces, la Fiscalía de la Corte no es una fiscalía que llega a cualquier país que le da la gana y dice, con permiso, fiscalías, ya llegué, voy a hacer una investigación, sino que lo hace sobre las reglas y la base de la cooperación internacional, y el apartado 9 o capítulo 9, el título 9 del Estatuto de Roma contempla esas reglas de cooperación. También el estatuto tiene un código penal, como ustedes saben, y entiendo que vieron algunos de los aspectos de los crímenes atroces o los peores crímenes de trascendencia para la humanidad que contempla el estatuto, que son los crímenes de genocidio, agresión, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero también cuenta con un capítulo de crímenes contra la administración de justicia, precisamente por los crímenes que se cometen en contra de la administración de justicia de la Corte Penal Internacional. Quién influye indebidamente a testigos, quién corrompe jueces, quién afecta los procedimientos. Bueno, hay reglas, hay unos tipos penales que de hecho ya se han aplicado en una ocasión en contra de unas personas que influenciaron indebidamente a los testigos en un caso. La Corte Penal Internacional es un organismo internacional independiente de todos los organismos internacionales existentes. No tiene relación alguna, o si más, tiene relación, pero en términos de igualdad, a través de un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, pero es un tribunal independiente de los tribunales internacionales que existen, como el de la antigua Yugoslavia, que ya no existe, que ahora hay un órgano residual que está por cerrar, o que en su momento el Tribunal Internacional de Ruanda, las salas especiales de las Cortes de Camboya, y es independiente, por supuesto, y no tiene nada que ver con la Corte Europea de Derechos Humanos, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un organismo, repito, independiente de todos los organismos existentes y, por supuesto, de los estados que han ratificado el estatuto. Entiendo que ya vieron algunos aspectos generales de los crímenes de lesa humanidad con Jacobo el lunes pasado, o el martes pasado, no recuerdo qué día fue, pero bueno, simplemente quería apuntalar algunos conceptos sobre la complejidad que implica la investigación, la prueba y la sanción de quienes cometen crímenes de lesa humanidad. Es un crimen complejo porque para poder llegar a acusar a alguien o hacer investigaciones de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido, se tienen que satisfacer varios elementos. La definición, conforme al artículo 7 del estatuto, se refiere a que los crímenes de lesa humanidad son una serie de actos, que los vamos a enunciar en un momento, que se cometen como parte de un ataque
ese es un elemento que vamos a tener que desarrollar. Generalizado o sistemático es uno o el otro, en contra de la población civil, que no significa otra cosa más que seres humanos, y que tiene la persona responsable conocimiento de dicho ataque. Los actos que se pueden cometer o que se cometen cuando se cometen crímenes de lesa humanidad son el asesinato, para efectos del derecho mexicano es el homicidio, el exterminio, que es el asesinato en masa de personas, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de población, que es el desplazamiento interno forzado, la encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, que en términos coloquiales lo conocemos como detenciones arbitrarias, la tortura, la violación sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. En alguna comunicación que enviamos a la Corte Penal Internacional hace unos años desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, identificamos los casos en donde además de tortura había habido eventos de desnudez de personas detenidas que los ministerios públicos, la Sedena, la CEMAR, la Policía Federal o las policías locales que pudimos acreditar, desnudaban a las personas antes de torturarlas o hacerles tocamientos en los genitales, y encuadramos esa masividad y sistematicidad en la que se cometieron estos actos de desnudez como un acto de violencia sexual de gravedad comparable a lo que se refiere este apartado del artículo 7. La persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. Esto es un tema importante porque en la comunicación o en la investigación que se está llevando a cabo en Venezuela es uno de los crímenes que se está investigando. La desaparición forzada de personas, el apartheid y otros actos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las personas. La Corte Penal ha desarrollado el matrimonio forzoso, las salas especiales de la Corte de Camboya, de las Cortes de Camboya, que investigaron los crímenes cometidos por el régimen del Pol Pot en los años 70, encontró que el matrimonio forzoso, que es una práctica que se perpetró en ese país, en esa época, es otro acto similar, otro acto inhumano similar, de naturaleza similar, que causa intencionalmente grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física y mental de las mujeres y de los hombres, porque los dos eran forzados a contraer matrimonio. Ahora, ¿qué se entiende por ataque? El ataque no se entiende como un ataque militar en donde llegan los soldados, apuntan o llegan los tanques, las bazucas y este tipo de armamento militar en contra de la población civil. No, puede ser un ataque militar, pero no necesariamente o no se requiere que sea un ataque militar. Esto lo comento porque los crímenes de lesa humanidad se pueden cometer al mismo tiempo que esté sucediendo un conflicto armado. Y entonces, en un determinado país, como sucede en el caso de Colombia que vamos a ver, se pueden tipificar o se pueden identificar que se han cometido crímenes de lesa humanidad al mismo tiempo que se han cometido crímenes de guerra, cometidos en el contexto de un conflicto armado de carácter no internacional. Entonces, el ataque es, lo que ha dicho la Corte Penal Internacional, es una línea de conducta de actos como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, la tortura, la detención arbitraria, la desaparición forzada de personas, una línea de conducta de agentes del Estado o integrantes de organizaciones que cometen estos crímenes, que constituyen una realización de actos múltiples, los de los anunciados en contra en el artículo 7 en contra de la población civil. Entonces, el ataque no es otra cosa más que el acumulado de crímenes que se cometen en contra de una población civil. Ese ataque, ese acumulado de crímenes, la multiplicidad de casos de tortura, de desaparición, de ejecuciones, debe de satisfacer un umbral muy alto para ser considerado como crimen de lesa humanidad. Debe satisfacer un umbral que tiene que ver con la cantidad de crímenes que se cometen, la cantidad de conductas, de esa línea de conducta, o la calidad o el elemento cualitativo. El elemento cuantitativo es lo que ustedes leen en el artículo 7, que el ataque tiene que ser generalizado o sistemático. Por generalizado se entiende que se cometen masivamente
se cometen masivamente, es decir, crímenes que se cometen a gran escala. No hay un número que la Corte o algún tribunal internacional que haya juzgado este tipo de crímenes haya dicho. Cuando se cometen, como en las ciencias sociales, algunos dicen que cuando mueren más de 1000 personas en el contexto de violencia armada en un país, eso se considera una guerra civil, así lo dicen algunos sociólogos, ya hay un muy buen libro del CIDE que utiliza esa doctrina. En el derecho del penal internacional, lo generalizado no está relacionado con un número, la masividad no está relacionada con un número de si se cometieron más de 100 o más de 1000 o más de 10,000. Si ustedes ven en los casos que se están investigando por la Corte, normalmente los casos exceden de los cientos, digámoslo en términos generales. Se habla de cientos de casos. Si ven el caso colombiano, es muy interesante porque se habla de los miles de casos. En el caso de Venezuela se hablan de los cientos y si hablamos del caso mexicano estaríamos hablando de los miles de casos y ahorita vamos a ver a qué me refiero con casos. Entonces, sin embargo, para que sea considerado un crimen de lesa humanidad, cuando se da un ataque generalizado, debe de haber un elemento de cohesión de esos actos inhumanos que se cometieron. Es decir, no todos los asesinatos que se cometen en un país se consideran crímenes de lesa humanidad, sino aquellos asesinatos, por ejemplo, que estén relacionados con una política del Estado o una política de una organización. Una política de un Estado puede ser una política legal, como la seguridad pública, el combate al narcotráfico, el combate al terrorismo. Ustedes imagínense, cualquier política que cualquier país quiera instrumentar para hacerle frente a alguna amenaza real o percibida. Pero normalmente esas políticas son legales. En el marco de esas políticas, que se cometen asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, y no me estoy refiriendo exclusivamente al caso de México, esas autoridades, esos agentes del Estado, que en el contexto de esa política de seguridad cometen estos actos, posiblemente estén cometiendo crímenes de lesa humanidad cuando la escala, cuando esa masividad se puede acreditar. Entonces, repito, no todos los casos de tortura que se cometen, por ejemplo, en México, que el número de denuncias son más de 50,000, forman parte de la política de seguridad del país. Entonces, para construir una narrativa, un caso sobre crímenes de lesa humanidad, se tiene que identificar la política y cuáles son los crímenes que se cometen al amparo de esa política, en pretexto de esa política, cuando la política es legal. Pero puede haber políticas claramente ilegales, como la Operación Cóndor en el Cono Sur, en su momento en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil, que era una política para detener, desaparecer y matar a los considerados de izquierda revolucionaria en esos países. Y todo el aparato de inteligencia o los aparatos de inteligencia de estos países con los ejércitos y con las policías, etcétera, etcétera, colaboraban para identificar a estas personas y desaparecerlas, por ejemplo. Entonces, importante cuando hablamos del elemento cuantitativo, del ataque generalizado, debemos siempre de ligar ese ataque generalizado con un plan o política, sea del Estado o sea de la organización. Y una política de una organización, pues pensemos en una organización como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, como lo vamos a ver en el caso colombiano, que en el marco de su política de ganar la guerra para instaurar un nuevo sistema social o la razón que hayan tenido para enfrentarse armadamente con las autoridades nacionales, los crímenes que se cometieron al amparo de esa política, de esa organización, pueden ser considerados como crímenes o son considerados como crímenes de lesa humanidad y algunos de guerra. Otro ejemplo puede ser organizaciones criminales mexicanas que tienen por objeto controlar territorios para poder llevar a cabo sus actividades ilícitas de tráfico de drogas, extorsión, tráfico de estupefacientes, perdón, de personas, etcétera, etcétera. En el marco de esa política, que es una política claramente ilegal, pues también detienen arbitrariamente, torturan y desaparecen. En el derecho penal internacional es muy importante y para efectos de la Corte Penal Internacional que estos delitos que normalmente desde una lógica de derechos humanos los vemos como que son los que cometen agentes del Estado, para el derecho penal internacional organizaciones no estatales también cometen estos crímenes y también pueden llevar
pueden ser llevadas ante la justicia internacional. No las organizaciones, pero sí sus más altos responsables, dirigentes o líderes. El elemento cualitativo es el elemento que tiene que ver con la sistematicidad con la que se cometen los crímenes. Normalmente en el lenguaje de las operaciones militares, la forma en la que ellos están entrenados son procedimientos estandarizados de operación. Por eso uno puede ver con mucha claridad cuando analiza una multiplicidad de casos de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos o ejecuciones y desaparición, como en todos los casos que uno analiza, y este ejercicio lo hicimos para analizar las recomendaciones de la Comisión, de más de 500 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre 2006 y 2018, encontramos cómo las detenciones se hacían de la misma manera, el tipo de señalamientos que le hacían a las víctimas era similar, los lugares a donde los llevaban, en donde eran torturados, eran similares, el nivel de participación de actores estatales en las torturas eran similares, el tipo de torturas y lo que se les decía a los torturados eran similares. Entonces, nada de que eran funcionarios que no tenían capacitación para no torturar, al contrario, se podía ver que había una capacitación muy precisa para torturar y había distribución de roles y funciones en ese esquema de tortura, y que cuando se les morían después se morían o los ejecutaban porque se les pasaba la tortura. Después había una colaboración interinstitucional para desaparecer los cadáveres en fosas comunes, o la misma Sedena haciendo fosas clandestinas para ocultar los cuerpos de las personas, que habían sido torturadas. Bueno, ¿qué se entiende por organización en el contexto de la Corte Penal Internacional? Pues se entiende es grupos organizados que se integran, por supuesto, por personas con capacidad para cometer crímenes. No tiene gran ciencia la definición para efectos de los crímenes de lesa humanidad. También se pueden identificar los grupos organizados porque controlan o tienen control efectivo de un territorio o de parte de él. Y otro elemento que puede ayudar a identificar que hay un grupo organizado es que este grupo o estas personas que se autoidentifican como integrantes de este grupo se mueven libremente dentro de algún territorio del país o en su conjunto, o de la zona en la que controla. El elemento, pues que como en todo el derecho penal internacional de intencionalidad, se tiene que acreditar que la persona que cometió los crímenes contra la humanidad tenía la intención de que los cometieran. Es decir, que un secretario de la Defensa, un secretario de Marina, un secretario de Seguridad Pública, tenían conocimiento de que en el marco del plan de seguridad, por ejemplo, de que se trate, se estaban cometiendo torturas, desapariciones y ejecuciones, y ellos intencionalmente apoyaban el desahogo, el desarrollo, contribuían bajo las diferentes formas de responsabilidad con intención para que ese ataque tuviera lugar. Entonces, bueno, en términos generales, eso podemos hablar de los crímenes de lesa humanidad. Ahorita lo introdujo porque vamos a ver de alguna manera cómo se ha desarrollado en la investigación de la Corte Penal Internacional. Los crímenes de guerra, el estatuto contempla en su artículo 8 4 grandes categorías de crímenes. Dos de esas categorías se refieren a conflictos armados de carácter internacional, es decir, enfrentamientos armados entre los ejércitos de dos o más países, y dos de ellos se refieren a los conflictos armados en contextos de conflictos armados internos o de carácter no internacional. Cuando hablo de dos categorías, de uno y del otro, me refiero a categorías que regulan la protección, delitos que protegen personas, objetos y bienes en el contexto de un conflicto armado, o bien un conjunto de tipos penales que limitan los métodos y los medios de hacer la guerra de los grupos armados que se enfrentan entre sí. La Corte Penal Internacional es muy importante, puede tener competencia respecto de los crímenes de guerra. Cualquier crimen de guerra, no tiene que haber ni masividad ni sistematicidad. Es decir, si se acredita que hay un conflicto armado, sea internacional o no internacional, en el territorio de un país, y se identifica que se torturó a personas, o que se asesinó, o que se violó,
o que se utilizaron como rehenes población civil o se atacó a la población civil, un caso puede ser un caso a la Corte Penal Internacional si es de gravedad suficiente, pero no se requiere, como sí se requieren los crímenes de lesa humanidad, que los crímenes de guerra además que se cometan en el contexto de un conflicto armado, pero que se cometan de manera masiva o sistemática. Me quiero detener un poco en los crímenes de guerra que se cometen en el contexto de un conflicto armado de carácter no internacional. Es importante identificar cuáles son los elementos que el derecho internacional exige para poder hablar de un conflicto armado interno. Los conflictos armados internos son aquellos que se presentan cuando existen enfrentamientos armados prolongados entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos. Los dos elementos que exige el derecho internacional de la guerra, el derecho internacional humanitario, para hablar de un conflicto armado interno o no internacional, uno es la intensidad de los enfrentamientos armados. ¿Cuál es la intensidad de los enfrentamientos armados? El tipo de armamento que se utiliza, armas de alto calibre propios para hacer la guerra, el número de efectivos militares, tanto de las Fuerzas Armadas como de los grupos armados organizados conforme al derecho a la guerra que participan en los enfrentamientos, el número de muertos que se presentan en esos enfrentamientos en un periodo determinado, los heridos, el número de heridos, el número de personas internamente desplazadas, los bienes civiles o bienes públicos que se destruyen en el contexto de los enfrentamientos. Estos indicadores son indicadores que la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional ha desarrollado. El primer elemento, intensidad de los enfrentamientos. El segundo elemento, nivel de la organización de los grupos. Los grupos armados deben tener un nivel de organización suficiente conforme al derecho de la guerra para ser considerados grupos. ¿Cómo se identifican esos elementos para poder hablar de estos grupos armados organizados? Bueno, respecto de los ejércitos, no hay necesidad de acreditar nada, se presume porque se crean por leyes, tienen presupuestos públicos asignados, es público y notorio la existencia de cuarteles militares, la disciplina militar se ve, o bueno, se ven los uniformados y ahí los vemos en ocasiones, nos muestran o nos dejan ver cómo están entrenando, etcétera, etcétera. Entonces, sobre los ejércitos y las Fuerzas Armadas, sobre esos no hay necesidad de detenerse con el nivel de organización. En los otros grupos, las organizaciones criminales, las organizaciones de la delincuencia organizada o organizaciones guerrilleras o lo que sea, ahí sí se tiene que revisar si estos grupos reúnen el estándar de organización. ¿Qué es lo que la Corte ha dicho y el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional? Pues que estos grupos tengan un cierto nivel de estructura. ¿Cómo se prueba? Pues con personas informantes o con documentos de las propias organizaciones que se les filtren o en juicios penales en donde se pruebe cómo está estructurada la organización, etcétera, etcétera. Otro elemento es la jerarquía para ejercer disciplina dentro del grupo. ¿Cómo se ve eso? Pues en organizaciones criminales sabemos que quien se sale de la disciplina, la ética o el conducirse adecuadamente conforme a las reglas que no nos gustan, que pueden ser completamente ilícitas dentro de estos grupos, pero saben cómo se ejerce disciplina y pueden llevarlo hasta matar a quien se sale del riel o del comportamiento conforme se espera de ellos. Otro elemento es disponer de fuerza armada para sostener enfrentamientos de estos grupos contra agentes del Estado o contra otros grupos. Que tengan la capacidad de organizar operativos, bloquear calles, incendiar vehículos, impedir que entre y salga gente de las ciudades y dirigir ataques con drones, poner minas antipersonales, cosas que ya estamos viendo en los enfrentamientos en México y en el trabajo de las organizaciones criminales. Que tengan capacidad logística para comprar armas, para tener dinero, para contratar o reclutar efectivos para entrenarlos, etcétera. Otro elemento es que tengan la capacidad de ejercer funciones equiparables al Estado, como brindar seguridad a través de la extorsión, pero finalmente están cumpliendo, entre comillas, esa función.
cobrar impuestos o construir hospitales. Ya saben que algunas organizaciones de este tipo, para ganar simpatías con los grupos, con la población, les crean hospitales, escuelas, campos de fútbol, etcétera, etcétera. Y un elemento que también puede utilizarse, que no es necesario como un requisito, una condición necesaria para poder hablar del grupo armado con nivel de organización suficiente, es que controlen el territorio o parte de un territorio. Muy importante, porque luego oyen a muchos especialistas del derecho internacional humanitario que quieren estirar la liga de estos dos elementos y dicen, no, es que estos elementos no pueden permitir que aquellos grupos que no tengan una finalidad política, que es ocupar el poder, sean considerados como grupos armados, porque los grupos que tienen una finalidad económica, como el tráfico de drogas o el tráfico de personas, o la extorsión o esas prácticas extractivas criminales en contra de la población civil, esos se rigen por otro tipo de derechos, se rigen por el derecho de derecho internacional criminal, de la delincuencia organizada, y no debe el derecho de la guerra meterse en eso. La verdad es que la jurisprudencia y la práctica de los tribunales internacionales ha llevado a juicio a integrantes de organizaciones que no tienen una finalidad política, como por ejemplo los grupos armados en el conflicto armado de Sierra Leona, que su finalidad era económica, controlar el territorio para, para, para explotar yacimientos de diamantes. Su finalidad no era un poder político, era un poder económico. Pero como estaban uniformados y se les veía más o menos organizados, pues las personas que no quieren que las organizaciones criminales se les reconozca este estatus de organismo o de órgano, de organización en el contexto del conflicto armado, pues no quieren que se les compare. Entonces, pero eso es un problema de ellos, es un problema ideológico, un problema político, no lo sé, pero lo importante es que no exige ninguna parte del derecho internacional humanitario, ni el derecho penal internacional, que la finalidad del grupo sea política, sea la típica guerrilla que quiere ganar el poder o lograr ganar la guerra para obtener el poder y establecer un sistema económico y político distinto. Tampoco se requiere, como lo mencionamos hace unos segundos, que se controle sustancialmente el territorio, como sí lo exige el Protocolo 2 de los Convenios de Ginebra de 1949. México no es parte del Protocolo 2 y es un tratado que no ha sido ratificado por la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, el Estatuto de Roma y la jurisprudencia internacional ha logrado imponer estos dos elementos nada más y ha dejado atrás ese criterio que sí establecía el Protocolo 2 de los Convenios de Ginebra, que se requería un control sustancial del territorio para ser reconocido como grupo armado organizado para efectos de la aplicación del Protocolo A2. El Protocolo 2 de los Convenios de Ginebra se refiere a la protección de víctimas en el contexto de conflictos armados de carácter no internacional. Y la obligación de la protección de las víctimas en ese contexto, por el contexto de ese tratado, aplica para los ejércitos regulares y las fuerzas de seguridad de los estados y para los grupos organizados que se reconocen como tales conforme al tratado, a ese protocolo adicional segundo, en donde se requería un control sustancial del territorio. Otro aspecto muy importante sobre el derecho de la guerra es que la definición de conflicto armado no aplica a situaciones de tensiones internas, de disturbios interiores, como motines, actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. Se requiere, repito, que existan enfrentamientos armados prolongados entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos entre sí. Y bueno, decir que hay un conflicto armado no le quita, no afecta, ni debe de afectar la responsabilidad que tienen todos los gobiernos de mantener y restablecer el orden público y defender la unidad del territorio y la integridad territorial por cualquier medio legítimo. Entonces, reconocer la existencia del conflicto armado no hace que el gobierno o que las autoridades estatales claudiquen en nada. Ellos pueden seguir en el contexto del conflicto armado como un propósito legítimo
perseguir el orden público y al mismo tiempo buscar neutralizar al ejército, debilitar para que deje de tener ese poder de fuego a los ejércitos que les están haciendo la guerra. Brevemente, ¿cuáles son? Una vez que se acredita la existencia de un conflicto armado, entonces ya se puede hablar de crímenes cometidos en el contexto de un conflicto armado interno. Menciono algunos brevemente: atentados contra la vida, violaciones al artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra, dice el estatuto en su artículo 8, los atentados contra la vida o la integridad corporal, como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura. Nada de que en la guerra todo se vale. Ese es un adagio de antes de 1899, que se aprobaron los primeros instrumentos internacionales de protección de víctimas o de regulación de la conducta de las hostilidades de los ejércitos. En la guerra no todo se vale, en la guerra hay límites. Entonces, alejémonos de ese tipo de lenguaje que busca justificar, tolerar o hacer la mirada a un lado de que en la guerra se están cometiendo este tipo de atrocidades. El homicidio está prohibido, el matar intencionalmente a una persona protegida está prohibida, hacer tratos crueles y el torturar, tratos humillantes también y degradantes como desnudar personas o insultarlas, etcétera, etcétera, la toma de rehenes, el llevar a juicio a personas protegidas y ejecutarlas con pena de muerte sin juicio previo ante un tribunal que tiene que, si se hace, tiene que ser ante un tribunal regularmente constituido, que respete todas las garantías judiciales reconocidas como indispensables por el derecho a los derechos humanos. Un tribunal independiente, jueces independientes que tengan la oportunidad de defenderse, un abogado que si no pueden pagar lo que se le asigne por el Estado de manera gratuita, que tengan tiempos y medios suficientes para preparar su defensa, que se le reciban y se desahoguen en juicio las pruebas de descargo que presenten, no solamente se desahoguen las de cargo que presenten las fiscalías, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las personas protegidas conforme a este apartado del artículo 8? Las personas que no participan directamente en las hostilidades, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas que han depuesto las armas, que dicen ya muere, ya no quiero seguirme enfrentando. En ese momento que dejan las armas, levantan las manos, las personas están protegidas por el derecho de la guerra y no las pueden matar, torturar, etcétera, etcétera. Las personas que están puestas fuera de combate porque fueron enfermas, porque están heridas, porque fueron detenidas o por cualquier otra forma. Y por supuesto la población civil. Otras formas graves, otra categoría o otro grupo de crímenes de guerra que se prevén en el artículo 8 es dirigir intencionadamente ataques contra la población civil o contra civiles que no participan directamente en las hostilidades. Lo hemos visto en retenes militares aquí en México, familias que van atravesando con sus camionetas, que no se detienen porque no les vieron a los que les hacían el alto o no les hicieron el alto o estaban en condiciones extremadamente fuera de sus cabales quienes estaban en estos retenes y les vieron cara de sospechosos y les dispararon. Ese tipo de ataque es un crimen de guerra. Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado y crímenes de naturaleza sexual similares. Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas o en grupos organizados y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. Ordenar el desplazamiento forzoso de población por razones no relacionadas con el conflicto. Matar o herir a traición a hombre, a combatiente adversario. Declarar que no se dará cuartel. Esto es que diga algún funcionario público: vamos a salir a la calle a matarlos a todos. O vamos a hacer la guerra para matarlos a todos, como lo dijo ahorita en el contexto del conflicto palestino. Hamas, el presidente de Israel, le dijeron: aquí van a desaparecer, vamos a matar a todos los integrantes de Hamas. Ese es declarar que no se dará cuartel y es un crimen de guerra en conflictos armados internos e internacionales. Y bueno, hay unas prohibiciones de cierto tipo de armamento que no vale la pena detenernos. ¿Qué no es? Bueno, la Corte Penal Internacional tiene, como lo vimos al principio, se crea como una jurisdicción penal complementaria, es decir, una jurisdicción que no quiere y no busca suplantar a las jurisdicciones penales nacionales. Pero aquí es muy importante porque esto nos lleva normalmente a muchos a confundirnos,
de que cuando hablamos de complementariedad de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, estamos hablando de la subsidiariedad del sistema internacional de protección de los derechos humanos, en donde, como ustedes saben, para llegar a la Comisión Interamericana y después a la Corte, se deben de agotar, por ejemplo, los recursos de la jurisdicción interna, se debe de presentar el caso dentro del periodo de 6 meses después a que se agotó el último recurso para que el sistema pueda funcionar, el sistema de derechos humanos. La complementariedad no funciona así. Ahorita vamos a ver cómo funciona. La complementariedad se le llama desde las negociaciones del Estatuto de Roma antes de 1998 y desde entonces como la piedra angular del funcionamiento de la Corte Penal Internacional, porque es la que garantiza al mismo tiempo la soberanía penal de los estados, es decir, el deber que tienen todos los estados, que son integrantes del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario o el mismo derecho penal internacional, los estados tienen el deber, la obligación de investigar, procesar y castigar y sancionar a los responsables de haber cometido crímenes internacionales, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, agresión. Ahí tiene una obligación. La obligación primaria es el ejercicio más básico de la soberanía desde el siglo XVI, es que el rey o el gobernante, el soberano, tiene el derecho punitivo, el derecho de castigar. Entonces, el estatuto lo que hace es respetar ese poder punitivo del Estado y la soberanía de los estados para ejercer su jurisdicción penal. Y al mismo tiempo que hace eso, le dice a los estados, si tú no quieres o no puedes cumplir con tu responsabilidad primaria, entonces para eso está la Corte Penal Internacional, para eso estamos nosotros. Entonces, tú como país no solamente tienes la obligación de investigar, juzgar y castigar a los responsables, sino tienes un interés, si no quieres que la Corte Penal Internacional conozca de esos crímenes, tienes un interés de llevar a cabo esas investigaciones. Y si no lo haces, entonces la Corte Penal ya podrá empezar a funcionar. No me voy a detener en este tema de la complementariedad, simplemente lo que el estatuto ha desarrollado, en la Corte ha desarrollado a través de su jurisprudencia, es de dos grandes niveles. Cuando el Estado no tiene voluntad de llevar a juicio a los nacionales, se tiene que acreditar que hay una intención de las autoridades de sustraer a la persona presuntamente responsable de la acción de la justicia. ¿Cómo se puede acreditar esto? La Corte ha desarrollado una serie de indicadores a través de sus documentos de política pública y su jurisprudencia. Por ejemplo, cuando las acciones de investigación son insuficientes, cuando se desvían o se violan las reglas de procedimiento establecidas para investigar delitos, y no solamente que se les violen a las víctimas, pero también a los presuntos responsables, no valorar pruebas de cargo o de descargo que puedan ser importantes para darle peso al asunto, intimidar a víctimas, amenazarlas, llevar a cabo represalias en contra de víctimas, testigos o personal judicial cuando están haciendo su trabajo. Cuando hay inconsistencia en las decisiones y pruebas presentadas, que en el caso de un funcionario público de un régimen opositor sí las aplica, pero en otro caso no, a funcionarios de cierto nivel les aplican ciertas reglas y a los de otro nivel les aplican otras, o funcionarios que forman parte de un determinado estamento o casta o organización con una inmunidad establecida, les dan un trato diferenciado respecto de otros ciudadanos. Cuando hay insuficiencias manifiestas en la formulación de cargos y los modos de responsabilidad, cuando hay exámenes forenses defectuosos, pruebas fabricadas, declaraciones manipuladas o extraídas por coacción, cuando no se asignan recursos al procedimiento en comparación con la capacidad global, etcétera. También cuando hay demora injustificada en los procedimientos, también cuando los procedimientos carecen de independencia de la institución que investiga, pero también de los jueces. Bueno, me podría detener en estos ejemplos mucho. El otro componente, la complementariedad, dice que cuando el Estado no quiere es por falta de voluntad, y es por falta de voluntad cuando buscan sustraer a la persona de la acción de la justicia por estas malas prácticas que ya les mencioné, o porque hay una ley de amnistía, o porque hubo un indulto en favor de la persona presuntamente responsable. Pero el otro componente de la complementariedad es porque el Estado de plano no tiene capacidad, porque hubo un colapso total
o sustancial de la administración de justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay sistema de administración de justicia. Hay países en donde los conflictos armados han dejado en el suelo en las instituciones de administración de justicia. El genocidio, el conflicto armado en Ruanda es uno de los más reiterados ejemplos que se utilizan en este tipo de discusiones. Cuando terminó el genocidio en diciembre o cuando terminó la violencia del conflicto armado, cuando se empezó a restablecer la paz, no había abogados en el país, no había edificios en donde se pudiera ejercer la acción de la justicia, no había máquinas de escribir, en aquel entonces no había computadoras en 1994 en los sistemas de justicia, no había secretarias, no había actuarios, no había absolutamente nada. Cuando en una determinada circunstancia el Estado o las autoridades no pueden hacer comparecer al acusado, ya se imaginarán si hay algún líder de una organización criminal presuntamente responsable de crímenes atroces en México que quieren ir por él al Triángulo Dorado, sabemos, porque así lo dicen las autoridades, que nadie entra, que no sean personas que entren con la autorización de las organizaciones criminales que controlan esa zona del país. Pero bueno, esos son algunos ejemplos. La fiscalía, bueno, ustedes ya vieron con Jacobo que la jurisdicción de la Corte se puede activar en principio por tres vías, porque un estado o varios estados parte del estatuto le solicitan a la fiscalía que investigue una determinada situación, o bien porque el Consejo de Seguridad le pide a la Fiscalía o le dice a la Fiscalía, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le dice a la Fiscalía, investiga la situación en un determinado país, o bien porque la Fiscalía de oficio, de sus atribuciones, dice el estatuto, motu propio, puede iniciar una investigación. Pero siempre que la Fiscalía quiere ejercer esta función de oficio, de iniciar una investigación, antes de iniciar las labores propiamente investigativas, debe de obtener autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, que es una de las salas de la Corte, para que le autoricen esa investigación. Que se asegure la Sala de Cuestiones Preliminares que la Fiscalía tiene fundamento suficiente para creer que crímenes de competencia de la Corte se han cometido o se están cometiendo en el territorio de un país, o bien, y además, que las autoridades nacionales son incapaces o no tienen voluntad para llevar a juicio a los máximos responsables de haber cometido los crímenes. Y una vez que esa sala de cuestiones preliminares autoriza, entonces ya la fiscalía puede iniciar una investigación. Pero ¿cómo la fiscalía puede llegar a saber que en un determinado país se han cometido o se están cometiendo crímenes de competencia de la Corte? Y aquí es en donde entra el papel de las organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en estos temas, para enviarle información a la Fiscalía. El artículo 15 de la Corte Penal Internacional dice que cualquier persona, que la Fiscalía podrá recibir información de cualquier fuente fidedigna. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sean fuentes creíbles. La prensa es una fuente creíble, pues depende. Habrá alguna información en tiempo real que se pueda documentar y que se envíe a la Corte y que se estén viendo cómo se están cometiendo crímenes. Pero lo que normalmente sucede es que se hacen investigaciones por organizaciones de la sociedad civil o por académicos, procesan grandes cantidades de información y le presentan elementos por la vía de lo que se conoce como comunicaciones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y la Fiscalía, en principio, con esa información, pues puede decir, pues sí, estoy convencido o tengo elementos suficientes para creer que hay algo que está pasando en ese país y entonces va a solicitar la autorización. Esa etapa, que no es una etapa que está reglada en el estatuto, se le conoce como examen preliminar, que repito, empieza cuando se le envía la comunicación por parte de las organizaciones, de un organismo internacional, como la Organización de Estados Americanos lo ha hecho. El secretario general de la OEA nombró a un grupo de expertos independientes para determinar la naturaleza de las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en Venezuela. Ahorita lo vamos a ver. Este grupo de expertos concluyó que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y el secretario general envió esa comunicación a la Corte Penal Internacional, a la Fiscalía de la Corte Penal. Y la Fiscalía, con esa información, valoró, bajo la figura de examen preliminar,
si investigaba o no investigaba la situación de Venezuela. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos. Pero bueno, es muy importante que sepan que la sociedad civil o los no, los ombudsman, las instituciones del ombudsman, como lo hizo alguna institución del ombudsman hace unos años, que envió una comunicación a la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad que se cometieron entre a principios del 2006 hasta el verano del 2006 en un estado de la República. Lo hizo una institución del ombudsman. Pero bueno, lo pueden hacer ONGs, lo pueden hacer universidades, clínicas de interés público o grupos de personas interesadas que lo documenten. Entonces ya empezamos a entrarle a la materia que nos traía hoy, que es hablar un poco de Colombia y de Venezuela. Fíjense, Colombia estuvo bajo esta figura de examen preliminar, que es que organizaciones enviaron comunicaciones sobre lo que estaba pasando en el país desde el 2002. Desde que se aprobó el estatuto, desde que Colombia ratificó el estatuto, organizaciones locales empezaron a enviar comunicaciones a la fiscalía. Y no fue, y bueno, y en 2004 se supo informalmente que había un examen preliminar, pero no se hizo público el primer informe sino hasta 2012. Imagínense la agonía que vivieron los colombianos, pues la misma que hemos vivido los mexicanos, porque las primeras comunicaciones que enviamos lo hicimos en 2013. Estamos en 2024 y la fiscalía, van 2 fiscales que nos prometen tomar una decisión sobre la situación de México y no lo han hecho. No lo hizo tres fiscales ya. No lo hizo el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo. Cuando acababa su gestión dijo, le dejo esta responsabilidad a mi sucesora, pero se tiene que definir qué es lo que está pasando con México. Entró la nueva fiscal, Fatou Bensouda. Terminó Fatou Bensouda después de 9 años, que eso dura la gestión de un fiscal de la Corte Penal, y dijo, no me dio tiempo de resolver el asunto de México, pero se lo dejo a la fiscal que va a seguir al fiscal que va a seguir. Y Karim Khan dijo en los primeros días que asumió funciones en el 2022, 21, 22, voy a resolver la cuestión de México, y no la han resuelto. Entonces, la agonía para América Latina es algo de lo que ya nos estamos acostumbrando. ¿Qué fue lo que encontró Colombia en ese primer informe de 2012 que se hace público? Encontró que tenía fundamento razonable para creer que se habían cometido asesinatos por diversos actores desde el 2001, desde el 1 de noviembre del 2002, que es la fecha en la que entró en vigor el estatuto para Colombia. Acreditó que se cometió traslado forzoso de población, o tenía fundamento razonable para creer que traslado forzoso de población se había cometido, tortura, violación y otras formas de violencia sexual cometidos por agencias de seguridad del Estado, ejército y policías, pero también por organizaciones criminales. No solamente los grupos armados organizados conforme al derecho de la guerra, las FARC, ELN, etcétera, etcétera, sino también grupos paramilitares que operaban con impunidad en ese país. También se acreditó en este informe que se cometieron crímenes de guerra en el contexto del conflicto armado no internacional colombiano. Importante que la Fiscalía no habló a profundidad sobre lo que pasó entre 2002 y 2009, porque la Fiscalía, porque el estatuto prevé o preveía, porque es una cláusula que ya no tiene vigencia en su artículo 124, que los países al momento de ratificar el tratado podrían hacer una declaración en donde solicitan que la Corte no conozca de crímenes de guerra por un periodo inicial de 7 años. Y único, no se podría prorrogar este. Y Colombia fue de los pocos países que solicitó la aplicación de este artículo 124, y los crímenes entre el 2002 y el 2009 pues se mantendrán en la impunidad. Pero después de 2009, los que se cometieron entre 2009 y 2012 y que se siguen cometiendo, pues se siguieron cometiendo hasta que se siguen cometiendo, supongo actualmente, porque sigue el conflicto armado, sí se pudieron documentar. Y encontró que tenía fundamento suficiente o razonable para creer que homicidios, ataques dirigidos contra la población civil, torturas y tratos crueles, ultraje contra la dignidad personal, la toma de rehenes,
violación y otra forma de violencia sexual, reclutamiento, alistamiento y utilización de niños menores de 15 años para participar activamente en las hostilidades. Ese informe de la Fiscalía fue muy, bueno, más adelante se publicó otro informe de la Fiscalía, ya después de que se aprobó el Acuerdo de Paz de La Habana, en donde en el 2021, y ahí se me pasó ponerles el número de informe, les pido una disculpa, pero bueno, si les interesa se los puedo mandar. En este informe del 2022, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reconoce que la Fiscalía General de la Nación de ese país, de Colombia, la Jurisdicción Especial de la Paz, que es este sistema de justicia penal que se creó a partir de los acuerdos de paz de La Habana, que es un sistema de justicia transicional, ambas, Fiscalía y Jurisdicción Especial para la Paz, informaron sobre las investigaciones sobre asesinatos cometidos por el ejército colombiano denominados como los casos de falsos positivos. Había un sistema de incentivos económicos y de ascensos para los militares que demostraran que habían matado en enfrentamiento a guerrilleros o a grupos armados organizados, y lo que hacían estos soldados con la autorización de sus mandos era que asesinaban personas civiles, les ponían uniformes, alteraban la escena del crimen y los reportaban como positivos y para efectos económicos y de ascenso, y se dieron cuenta en Colombia las organizaciones de la sociedad civil que estaban haciendo un negocio y que estaban haciendo esto de los falsos positivos, tratando de demostrar que había un éxito en la política de seguridad, de combate a las organizaciones en el conflicto armado, pero que, pues nada, eran civiles, personas con discapacidad incluso, o sea, casos muy feos que se pudieron acreditar. Delitos sexuales, desplazamientos forzosos. En ese informe es muy interesante ver cómo la Corte Penal, la Fiscalía reconoce los casos que se están investigando, ¿no? Reconoce que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene 7 macrocasos relacionados con el conflicto armado que involucran a las FARC, a miembros de las Fuerzas Armadas y otros agentes del Estado. Informó sobre procesos contra civiles involucrados en crímenes de las autodefensas, que son estos grupos paramilitares, casos de excongresistas. Por su parte, la Fiscalía de la Nación informó que tenía, imagínense, 2.683 casos iniciados en contra de civiles o agentes del Estado que no eran miembro de las fuerzas públicas, que es lo que se conoce como la narcopolítica, por crímenes relacionados con la promoción, apoyo o financiamiento de grupos ilegales, diputados, senadores, funcionarios públicos, municipales, etcétera, etcétera, o de nivel de nivel de provincias de ese país, no tienen estados federados, no es un estado federado como México. Pues nada, imagínense 2.683 casos de individuos relacionados con apoyo a grupos ilegales, narcotraficantes, grupos paramilitares, etcétera. Las salas del sistema de justicia y paz, bueno, perdón, las salas del sistema de justicia y paz, que es otro sistema de otra ley previa a los acuerdos de La Habana, que es un sistema que buscaba también luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos por los paramilitares y otros grupos organizados. Hablaba de 5 de esas salas habían dictado sentencias contra grupos paramilitares por desplazamiento forzoso. Reportaron un caso de aceptación de cargos de un jefe paramilitar y otros, y había causas abiertas de 245 miembros de rango medio y bajo, así como 702 acusaciones penales. Es decir, estamos hablando ya de un número de cientos de casos dirigidos contra integrantes de grupos que han cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Sobre delitos de naturaleza sexual, se habló de 206 casos de crímenes sexuales que investigaba la Fiscalía contra 234 integrantes de las Fuerzas Armadas. Aquí, si hay un par de casos, de los cientos de casos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el contexto de la política de seguridad, son muchos. Allá ya hablamos de 234 casos. 245 exintegrantes de un grupo paramilitar están bajo investigación. Y la Jurisdicción Especial para la Paz integra un macrocaso justo de violencia sexual
con 41 víctimas de violencia relacionadas con el conflicto, otro macrocaso con 18 y otro con 14. Aquí me parece importante este tema de los macrocasos porque es algo que podría ayudar a desahogar la enorme presión que tiene el sistema de justicia mexicano, en donde se siguen investigando, procesando y idealmente investigando en el caso por caso y no se están haciendo investigaciones más complejas. La Fiscalía de Colombia anunció que tenía 2.300 casos activos de falsos positivos contra 10.946 miembros del ejército. Imagínense el nivel de involucramiento de los más altos niveles del ejército en esta política de falsos positivos. Lo sabían y no hicieron nada para detenerlo. Que involucra a más de 3.966 víctimas y ya hay 1.749 miembros del ejército condenados por esos asesinatos o ejecuciones extrajudiciales. ¿Y qué concluye la Fiscalía de la Corte Penal Internacional después de analizar que las autoridades colombianas, es decir, la jurisdicción ordinaria, el sistema de la Ley de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz creada por los Acuerdos de La Habana entre el gobierno y las FARC, han adoptado pasos significativos para abordar conductas que constituyen crímenes de la competencia de la Corte? Reconoció que había avances relacionados en eso y acordó en ese informe elaborar indicadores para dar seguimiento a las actividades de las autoridades nacionales. Y 2 años después, bueno, esto fue en el 2019, me parece. Y en el 2021, y bueno, y lo que decían estos indicadores, o lo que decía desde entonces la Fiscalía de la Corte, es que cuando identifique potenciales casos, fomentará investigaciones y enjuiciamientos nacionales auténticos. Entonces se estableció lo que se llama como la complementariedad positiva, que es que se puso a la disposición de las autoridades nacionales para apoyarles en su búsqueda de justicia. Y bueno, y el informe reporta actividades de capacitación, de asistencia técnica, etcétera, etcétera, que le brindó a las diferentes autoridades que investigan los delitos en Colombia. Y en octubre de 2021, perdón, la Fiscalía decidió cerrar el examen preliminar y celebrar un acuerdo de cooperación con el gobierno de Colombia, con el Estado colombiano. Reconoció los esfuerzos, el fiscal de la Corte reconoció los esfuerzos nacionales de justicia por la mezcla de jurisdicciones que les mencionaba y Colombia se comprometió, bueno, y eso tiene una historia política interna que no vale la pena detenernos, pero se comprometió a resguardar el marco constitucional, legislativo e institucional vigente, es decir, esos 3 sistemas, el ordinario, los mecanismos de justicia y paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, destinar presupuesto para que estos sistemas funcionen, evitar que desde el gobierno del Ejecutivo se interfieren las funciones y desde el poder político se interfieren las funciones de estos mecanismos. Se comprometió a garantizar la seguridad personal de fiscales, jueces, víctimas, testigos, acusados, personal del Poder Judicial, y a promover cooperación plena entre las agencias del Estado y los mecanismos estos de rendición de cuentas. Fue muy criticado por organizaciones locales, lo cual es legítimo, pero a mí me parece muy importante lo que dijo la Jurisdicción Especial para la Paz, que es esta maquinaria de justicia de transición, una declaración que hizo su presidente, Eduardo Cifuentes, que fue defensor del pueblo en Colombia hace muchos años, y dice, pues nada, básicamente lo que dijo es que le dan la bienvenida a lo que dijo, a lo que decidió la Fiscalía de cerrar el examen preliminar y que se concentren los esfuerzos de la Fiscalía para apoyar los procesos nacionales que se están llevando por esta Jurisdicción Especial para la Paz y reconoció la voluntad, la decisión y la firmeza de poner fin a la impunidad de estos horribles crímenes. Entonces, el caso colombiano, creo yo, a reserva de que los resultados sean positivos y que se logre justicia en los máximos responsables y ahí no se tienen que ser los máximos responsables, sino en la mayor parte de los responsables penales, será un caso potencialmente que demuestre cómo funciona la complementariedad
de la jurisdicción penal de la Corte Penal Internacional. Si eventualmente Colombia no muestra que lleva a juicio a los máximos responsables de haber cometido esos crímenes que la propia Fiscalía identificó en su informe del 2012 y posteriores, entonces la Fiscalía de la Corte podría retomar la jurisdicción, declarar nulo ese cierre del examen preliminar y solicitar una autorización para que la Sala de Cuestiones Preliminares le autorice iniciar una investigación en Colombia en contra de los más altos responsables de haber cometido esos crímenes. Venezuela. Vamos rápidamente porque ya me quedan solo 15 minutos. Venezuela estuvo bajo examen preliminar de la Corte Penal Internacional desde hace muchos años, desde el 2009 me parece, pero se cerró el primer examen, el primer examen preliminar. Y en diciembre del 2017, vamos con los antecedentes. ¿Qué pasa con Venezuela? En diciembre del 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite un informe en donde habla del debilitamiento institucional y el deterioro rampante de la situación de los derechos humanos en Venezuela desde el 2015, pero de manera alarmante desde 2017. Eso se debía a diversas cuestiones de política electoral o de elecciones al interior del país, en donde se estaba empezando o se estaba profundizando una persecución contra la oposición política de Nicolás Maduro en ese país, la toma del poder judicial, la toma del poder legislativo, etc. En febrero del 2018, la Fiscalía de la Corte decide abrir un examen preliminar para analizar los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de abril del 2017, cuando escaló la violencia derivada de las manifestaciones y la inestabilidad política en ese país. Ya había habido un antecedente en el 2014 en donde se detenían arbitrariamente, torturaban, incluso asesinaban a personas en manifestaciones. En 2018, en mayo, el secretario general de la OEA y el panel independiente de expertos que creó este secretario general publicó un informe que constata que en Venezuela se cometió un ataque generalizado y sistemático contra la población civil considerada opositora del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, acreditó este informe del panel independiente que detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, abuso sexual, violación, afectaciones al debido proceso y persecución se habían cometido como parte de un plan gubernamental que involucraba agencias de seguridad y grupos afines del gobierno que trabajan de manera coordinada para reprimir a la oposición política. En junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado publicó un informe sobre violaciones en Venezuela de derechos humanos con hallazgos similares. Septiembre de 2018, 6 países, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, remiten la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional y en la remisión, que es una carta de 3 páginas, le anexan los informes de la OEA y el informe del panel de expertos independientes del secretario general de la OEA y el informe de la Oficina del Alto Comisionado. Una vez que eso sucede, ya inicia el procedimiento interno para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pueda llevar a cabo una investigación. No los voy a detener en estos diferentes momentos procesales que se llevaron a cabo, pero el asunto de la investigación, brevemente, de acuerdo al artículo 18 del estatuto, una vez que se va a iniciar una investigación, ya por la Fiscalía, cuando hay una remisión por parte de estados, la Fiscalía tiene que informar a los países que pudieran tener jurisdicción sobre estos crímenes, es decir, le informa a todos los países del Estatuto de Roma sobre el inicio de una investigación. Y el país en donde se cometieron los crímenes puede pedir que se suspenda la investigación porque a nivel nacional se están llevando a cabo investigaciones o procesamientos. Eso lo hizo Venezuela, se detuvo por 6 meses el inicio de la investigación. Después de esos 6 meses, la Fiscalía decidió reanudar la investigación y le pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que le autorizara
la reanudación de la investigación. La Sala de Cuestiones Preliminares le autorizó reanudar y Venezuela apeló. Y antes de dictar la apelación, la Sala de Cuestiones Preliminares dijo, tenemos que escuchar a las víctimas, qué es lo que piensan las víctimas. Y le pidió a la sección para la protección de víctimas de la Secretaría de la Corte Penal Internacional que hiciera una consulta. Y la consulta se hizo pues de una manera, aprovechando la tecnología, de manera virtual. Se preparó un cuestionario o un formato preestablecido que tenía algún margen para poder decir cosas libremente y se recibieron 1.875 contribuciones de víctimas, 1.700 de ellas en estos formatos. Se mandaron 5 videos, 124 correos electrónicos y también documentos por escrito. Se recibió también de la Oficina de Defensoría Pública de Víctimas, que es otra área de la Secretaría de la Corte, con un resumen de contribuciones de otro número de víctimas que representa esta Oficina de la Defensoría Pública. La mayoría de las contribuciones, de esas 1.875, dijeron, sí queremos que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reanude la investigación. Esta consulta se hace por la Corte porque querían saber pues, cuál era el sentir de las víctimas en el país. Habrá víctimas tal vez o contextos en países en donde las víctimas digan, no, espérate, no queremos que la Corte Penal intervenga porque hay procesos genuinos que se están llevando a cabo a nivel nacional. Pero en este caso, la gran mayoría, la enorme mayoría, dijeron que la Fiscalía reanude la investigación porque las autoridades nacionales no quieren genuinamente investigar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido con impunidad por autoridades del Estado, por fuerzas de seguridad y por grupos armados que son apoyados o respaldados por autoridades que se conocen como colectivos. Y la consulta a víctimas aportó pues en varios niveles sobre cuál es la situación general de la seguridad en Venezuela, no solamente para víctimas, sino también para sus representantes. Entonces la consulta le dijo a la Corte, oye, ten cuidado, porque estamos siendo acosados, nos están monitoreando, nos están persiguiendo, están tomando represalias en nuestra contra. También ayudó este proceso de consultas a recibir información de víctimas sobre la escala de la situación y el enorme número de víctimas por los crímenes que se han cometido en el país. E incluso las víctimas le dijeron a la Corte Penal Internacional, oye, la investigación de la Fiscalía se le están olvidando algunos temas que son muy importantes y que no se están investigando, como los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de simpatizantes, defensores de derechos humanos y simpatizantes de la oposición política, y el desplazamiento forzoso de población. Entonces, te pedimos, Fiscalía o Corte, que cuando reanudes, tomes en cuenta también los asesinatos y el desplazamiento forzoso de población. También las víctimas le dijeron a la Corte, oye, pues tu consulta estuvo muy bonita, pero tenía limitaciones y hay desafíos logísticos que tienes que abordar, como no todas las víctimas tienen capacidad para llenar el formulario, que es digital, porque no tienen teléfono, porque no tienen internet, porque no tienen electricidad, porque no tienen gas o gasolina para trasladarse, o porque están mal de salud, porque no tienen medicina, o porque hay una mala calidad del internet, o porque hay cortes de electricidad. Nos diciendo a la Corte, pon atención para que en el futuro este tipo de consultas tengan en cuenta la realidad local, y reconocieron las mismas víctimas que eso se debe a los desafíos logísticos porque no hay una oficina de la Corte Penal Internacional en el terreno que pudo haber hecho este tipo de consultas. Y bueno, otro aspecto importante otro aspecto importante de la consulta es que se explica cómo funcionó, cómo se hizo el periodo previo a las consultas. La unidad de víctimas organizó sesiones informativas remotas y participó en eventos organizados por víctimas, organizaciones y otros actores relevantes, en donde se les explicó qué es la Corte, cuál es el procedimiento que se estaba llevando a cabo conforme a esa consulta del artículo 18,
¿Cuál era el propósito de solucionar, de recibir o de solicitar opiniones sobre cómo llevar a cabo de mejor manera el proceso de consulta, cómo se podría participar, cómo se llenaba el formulario y sobre todo responder a rumores, dudas y dificultades y desafíos que pudieran surgir del proceso de consulta? Em, en resumen, las víctimas concluyeron en la abrumadora mayoría en esas sesiones que el sistema legal venezolano no tiene ni la voluntad ni la capacidad para llevar a cabo investigaciones de los máximos responsables y que todas las personas que participaron en esas consultas tenían la esperanza de que las víctimas de que se reanudara la investigación de la situación para buscar justicia. Y bueno, este tipo de consultas es una única oportunidad para que las voces de las víctimas sean escuchadas. Eso es lo que ellas decían, porque en el sistema nacional no funciona. El sistema ya hace una descripción de por qué no funciona el sistema. Ahí hice un resumen. Les voy a compartir esta presentación de cuáles son las preocupaciones y las expresiones que hicieron las víctimas. Y bueno, no sé si debamos ponerle un alto aquí para en la sesión de preguntas y respuestas, si me lo preguntan, puedo hablar un poco sobre la situación de México, qué se ha hecho para llamar la atención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y qué hemos hecho como organizaciones de la sociedad civil y académicos para poder alimentar a la Fiscalía de la Corte bajo el sistema del artículo 15 de comunicaciones sobre los fundamentos razonables para creer que en México se están cometiendo y se han cometido crímenes de competencia de la Corte. Muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a continuar con el diálogo, pero ahí están mis formas de comunicación. Aquí pararía, compañeras y compañeros de SICA, para empezar el diálogo con las y los colegas. Voy a terminar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, José Antonio, por tan espléndida presentación. De hecho, sí hay preguntas respecto a lo que se ha hecho en México, entonces no sé si quieras tomarte unos minutos para abordarlo, lo que habías preparado para el final, porque sí hay varias preguntas. Mm, Si nos estás hablando, no te escuchamos. Que les pido una disculpa porque mi lámpara se está volviendo loca, entonces no los quiero hipnotizar ni los quiero despertar con mi foco, pero se está yendo la luz. Se está yendo la luz, déjenme prender una luz a ver si no se ve muy feo, porque la luz es indirecta. Bueno, sobre México, brevemente, lo que hemos hecho desde varias organizaciones de la sociedad civil bueno, México es parte del Estatuto de Roma desde octubre del 2005. La Corte tiene jurisdicción de acuerdo a esa ratificación para conocer de los crímenes que se hayan cometido en el país a partir del 1 de enero del 2006. Ustedes saben que la declaración de guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón fue a partir de en diciembre del 2006, y en ese contexto se han cometido por parte de agentes del Estado una multiplicidad de actos considerados como crímenes de lesa humanidad, como detenciones arbitrarias al margen de la ley y con fundamento en la ley y en la Constitución. En esas detenciones arbitrarias incluimos las decenas de miles de personas y las centenas de miles de personas que han sido detenidas bajo arraigo y bajo prisión preventiva oficiosa, además de las detenciones con menor tiempo y al margen de la ley arbitrarias que se han cometido por agentes del Estado. También se han cometido enormes cantidades, un número muy grande de torturas en el país. Hay más de 50,000 denuncias presentadas en las diferentes procuradurías del país. Los números de desapariciones exceden de los 110,000. Hay más de 200,000 personas que han desaparecido en el país, de las cuales seguimos sin saber en dónde están más de 110,000 personas. Y aquí es muy importante, bueno, ahorita aclaramos eso.
Ha habido eventos también a gran escala de desplazamiento de población en determinados territorios para apropiarse de sus tierras o para poder explotarlas o para poder apropiarse de las tierras, es decir, desplazamientos forzosos con fines no necesarios por el derecho de la guerra. Entonces, en el contexto de esa política de seguridad, se han cometido una multiplicidad de crímenes y al mismo tiempo las organizaciones criminales han cometido una multiplicidad de crímenes. Entonces, cuando empezamos a conversar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hace muchos años, dijimos, bueno, lo primero que vamos a hacer, que es lo más sencillo, es documentar los crímenes cometidos por funcionarios públicos, por las agencias de seguridad, porque allá hay un número nutrido de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de otras comisiones públicas que acreditan la responsabilidad en ese contexto de las políticas de seguridad de agencias de policía o de seguridad pública a nivel estatal o municipal que trabajaban en el marco de los operativos conjuntos u otras formas de hacer frente a la criminalidad. Es muy fácil utilizar esas recomendaciones, la información es pública y además tienen un cierto valor jurídico superior a cualquier investigación que pudiera hacer una organización de la sociedad civil, y yo lo hacía desde la sociedad civil, no es crítica a ellas. Entonces, ¿por qué? Porque los visitadores, lo que son los funcionarios que se encargan de las investigaciones en las comisiones públicas, tienen, de acuerdo a la ley, fe pública. Y esa fe pública le da algún estatuto mayor para por lo menos discursivamente poder hablar de que se trata de un procedimiento reglado, legal, y que se están probando hechos y responsabilidades. Y además las recomendaciones por política a nivel federal son aceptadas por las agencias de seguridad. Es decir, salvo algunas contadas excepciones, desde Calderón hasta ahora se emite una recomendación y la Sedena, la Marina o la Policía Federal antes, ahora la Guardia Nacional, las aceptan. Y luego ya juegan con el incumplimiento y nos dejan en el mismo lugar donde estábamos, pero lo importante es que estos documentos nos daban mucha información. Entonces, representábamos un número importante de víctimas en Baja California, fuimos allá, tomamos el testimonio de más de 90 víctimas, había varias recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de Baja California, sobre el operativo conjunto Tijuana, conseguimos documentos oficiales filtrados sobre el Plan General de Operaciones y planes específicos de operaciones, y pudimos identificar el modus operandi de la detención arbitraria, la tortura, en ocasiones las ejecuciones extrajudiciales y desaparición en más de 95 casos. Y se lo enviamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La Fiscalía lo recibió y dijo, esto está muy impresionante, pero nos preocupa que nos puedan ver como que estamos actuando de manera sesgada y no holística. Entonces, sabemos que las organizaciones criminales están también haciendo de las suyas. Entonces, nos asociamos con una organización o con varias organizaciones en Coahuila y pudimos hacer un mismo ejercicio para acreditar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la organización criminal Los Zetas, al mismo tiempo que una política de cometer crímenes de lesa humanidad por un grupo especial de seguridad del estado de Coahuila y ciertos crímenes que se cometieron en complicidad entre autoridades municipales, estatales y los Zetas. Entonces, presentamos un informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional diciéndole, bueno, aquí hay un informe de la más violenta organización criminal que ha habido o que había habido hasta entonces, y le presentamos el informe. Y luego nos dijeron, oye, pero fíjense una cosa, nosotros como Corte no hemos hecho ninguna investigación sobre crímenes de lesa humanidad solitos. Siempre son investigaciones de crímenes de lesa humanidad y además hay un conflicto armado. Y por lo que vemos, y ya les habíamos un poco platicado, pues tal vez haya la posibilidad de hablar de un conflicto armado en México. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a comisionarle esta pregunta a una clínica de derecho de la guerra que está en Leiden, en la Universidad de Leiden en Países Bajos, y les dijimos, concursamos, seleccionaron la pregunta y la clínica, que tiene mucho prestigio en el mundo de la Corte Penal y del derecho de la guerra, concluyó que después de analizar esos dos elementos que me referí,
el nivel de intensidad de los enfrentamientos y el nivel de organización de los grupos, concluyó que había un conflicto, que hubo un conflicto armado en México entre 2007, enero, y diciembre del 2017, que fue el periodo bajo estudio. Y entonces, y que de las 9 organizaciones criminales analizadas, 7 de ellas reunían el nivel de organización suficiente. Y entonces ahí fuimos diligentemente y se lo dimos a la Corte Penal Internacional. Ahí está lo que querías, la pregunta de la guerra ya está resuelta, ahí te va. Y entonces, desde entonces, la Fiscalía nos ha dicho, informalmente, por supuesto, que no hay duda sobre que crímenes de competencia de la Corte se están cometiendo en México, pero que hay un problema de recursos, que hay casos que son más escandalosos, en donde hay más presión internacional y cada año nos surge uno. El año pasado nos surgió Ucrania, este año nos surgió el genocidio, presunto genocidio y los crímenes de lesa humanidad, de guerra que se están cometiendo por Israel en los territorios palestinos ocupados y jamás, por supuesto, en contra de nacionales de varios países en el ataque del año pasado. Pero bueno, el caso es que la Fiscalía nada más está esperando en algún momento decir qué es lo que va a pasar. Pero logramos convencer, y ahí sí lo puedo decir con bastante confianza, que logramos convencer a los burócratas de la Corte después de muchos años, después de muchos informes. Además, se presentaron más comunicaciones, no quiere decir que sean las únicas. Otras organizaciones presentaron comunicaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Otra organización, otro par de organizaciones presentaron sobre los crímenes cometidos en Nayarit por el gobierno de este criminal que está enjuiciado en Estados Unidos. Ahorita me viene el nombre, el gobernador y su fiscal Vieitia. Presentamos después otra comunicación desde la Comisión Mexicana con otras organizaciones sobre el operativo conjunto Chihuahua, en donde acreditamos decenas de casos de tortura, desaparición y ejecuciones por un grupo muy conocido del ejército, un escuadrón de la muerte que así se denominaba. Se presentaron también comunicaciones sobre tortura en todos estos años de la guerra, sobre ejecuciones extrajudiciales en todos estos años de la guerra, y se está por presentar, no sé si ya se presentó, uno sobre violencia sexual en el contexto de la política de seguridad. Entonces ya información y elementos tienen para abrir varios diferentes tipos de investigaciones. Podrían abrir investigaciones sobre Veracruz, sobre Coahuila, sobre Chihuahua, sobre Nayarit, o hacer investigaciones sobre instituciones, investigar al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, investigar los crímenes cometidos contra migrantes por las organizaciones criminales, como lo están haciendo en Libia. Hay un caso en Libia que se está investigando el tráfico de migrantes, cosa que se podría hacer aquí, todos los crímenes que se cometen en el marco de la ruta del tráfico de migrantes. Es decir, oportunidades para hacer investigación hay, lo que le falta a la Corte es voluntad y recursos para poder iniciar esa investigación. Entonces, en esas estamos con México. Gracias. Otras dos preguntas relacionadas con México, en lo que se animan a levantar la mano y a hacer la pregunta a través del micrófono. Sobre la definición de México de un conflicto armado interno, si crees que es conveniente, si es conveniente para las víctimas y para la población civil. Por supuesto, para mí, y es algo que lo hemos reiterado, por eso nos metimos a hacer la investigación y le comisionamos a la Universidad de Leiden el tema. El derecho de la guerra es un derecho que protege a quienes no participan en las hostilidades. Para eso está hecho, para proteger a la población civil. Entonces, lo que genera una vez que se reconoce la aplicación del derecho de la guerra, es que las partes en el conflicto, y particularmente las que a mí me preocupan más, que son las que están más desembocadas y tienen menos controles, que son el ejército y la marina, que actúan con absoluta impunidad, tienen obligaciones de proteger a la población civil. No pueden dirigir ataques contra la población civil, ese es un delito. Si van a celebrar o van a engancharse en un enfrentamiento armado, tienen que respetar las reglas de la guerra. Y las reglas de la guerra, los principios del uso de la fuerza
en contextos de conflicto armado, se tienen que respetar los principios de distinción, que es el primero, distinguir entre un objetivo militar legítimo y bienes civiles y personas civiles. Si no está 100% convencido el ejército que va a usar la fuerza, de que el objetivo es militar y que tal vez sea civil, se presume que es civil y tiene una limitación tajante desde el derecho de la guerra de no poder dirigir ataques contra la población civil. Entonces, ese es el primer principio. El segundo principio es el principio de proporcionalidad. Y hay quienes dicen dentro de la sociedad civil y de la academia, ay, no, es que si se reconoce el conflicto, entonces se van a justificar los daños colaterales. Pues sí, nada más que en el contexto del tipo de armamento que se utiliza en México, no, los efectos colaterales son reducidos, es decir, cuando hablamos de efectos colaterales estamos hablando de armas, de armamento de alto calibre que genera efectos más allá del objetivo militar. Las armas que se utilizan, pues sí, se utilizan armas que disparan automáticamente muchas municiones, pero pues los soldados se supone que están entrenados para no estar disparando a lo loco. Entonces, bueno, el efecto, el tema de que preocupa los daños colaterales, para mí me parece que no es un tema, que no es un asunto. No se ha utilizado, por lo menos no se utiliza ni en el contexto colombiano ni en el contexto mexicano, que cuando se ejecuta a una persona digan, es que fue un daño colateral. Ese es un argumento que normalmente no lo escuchamos. Lo que sí escuchamos es que dicen que la persona era un combatiente enemigo. Y luego ya se acredita que no lo era, que era población civil. A esas personas se protege por el derecho de la guerra. Entonces, pues nada, sí, protege a la población civil y protege a la ciudadanía, a la gente de a pie. Para eso está hecho el derecho de la guerra. Por eso es importante reconocerlo. Eh, Gracias. Ahora, Héctor, Alberto, por favor, preguntas muy concretas para que nos dé tiempo y todavía hay preguntas en el chat. Sí, hola José, buenas noches. Dos preguntas muy concretas. Uno, a justo ver, Héctor. respecto del tema de los grupos beligerantes. Eh, un poco, ¿cuál sería la relevancia para efectos de la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el reconocer como grupos beligerantes a los grupos armados, como en el ejemplo que dabas de los Zetas en Coahuila, ¿no? Leí el informe que se hizo por parte de la Universidad de Leiden, pero no me queda claro justo si en ese sentido también se buscaría que se investigara a las personas, a los individuos que forman parte de estos grupos, sería la primera pregunta. Y la segunda es justo respecto a esta iniciativa que fue aprobada por las comisiones del Senado, propuesta por Morena, respecto de la amnistía, respecto casi a cualquier crimen si proporcionan información, dicen relevante, que pudiera dar el presidente. ¿Pudiera esto abonar a la situación generalizada de impunidad necesaria para la procedencia de las investigaciones de la Fiscalía? Serían esas las dos preguntas. Gracias. Claro que sí, Héctor. Muchas gracias. Pues brevemente, justo la idea de reconocer la existencia de un conflicto es que haces potencialmente responsables penalmente no solamente a los agentes del Estado, que por la forma de modalidad de participación que haya sido directo, apoyo, a orden, responsabilidades superiores, lo que sea, sino también a los responsables de las organizaciones criminales. Entonces, la idea es que los crímenes que cometen las organizaciones criminales rindan cuentas, porque aquí en México tampoco rinden cuentas de los asesinatos, las torturas y las desapariciones. Entonces, un caso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de los Zetas ayudaría tal vez a obtener algo de verdad, si es que logran identificar, detener y llevar a juicio a los responsables y las pruebas y todo eso, pero podría lograrse algo de verdad. No sé si han leído sentencias de estos tribunales. Son sentencias que son libros de historia. Las sentencias, las 4 sentencias de las salas especiales de las Cortes de Camboya es una historia del sureste asiático y particularmente de lo que pasó en Camboya cuando llegó el régimen del Pol Pot. Y es el único documento que tiene una validez, entre comillas, oficial de lo que pasó. Una validez oficial porque son hechos que se probaron en juicio. Entonces, los dictámenes de los historiadores fueron contrastados,
por los acusados, por la fiscalía y por las víctimas. Entonces, son documentos, si ustedes ven los del Tribunal de la Antigua Yugoslavia, les explica la situación de cómo surgió el conflicto, los orígenes y cómo se desempeñaron los diferentes grupos al cometer crímenes. Entonces, son documentos sumamente útiles y para recuperar la historia del país y la violencia y los responsables, y particularmente los penales, pero también como documento que ayuda a reconstruir la verdad de lo ocurrido. En los testimonios de Venezuela, muchas víctimas decían, aquí no va a haber investigaciones, quiero saber dónde está mi hijo, mi hijo, mi papá, no recuerdo bien cuál era el caso, y creo que la Corte Penal puede ayudar a la investigación, porque aquí no se está haciendo nada, y yo lo único que quiero es llevarle flores, porque sé que está muerto, tengo información de que está muerto, pero nadie me lo puede constatar. Entonces, yo creo que ayudaría muchísimo una investigación de esto para poder fincar responsabilidad de estas organizaciones criminales, y tal. Y sobre la ley que se está circulando, discutiendo actualmente, yo la verdad es que no la he leído a detalle, pero en los intercambios que he tenido con colegas del Senado que le están revisando, pareciera que es una carta blanca al presidente para poder amnistiar a quien le dé la gana respecto de cualquier crimen que se haya cometido con el objeto de que incentive su colaboración. Entonces, podrán llegar militares que reconocen que en efecto participaron en las desapariciones de personas en el contexto de la guerra contra las drogas o de la guerra sucia, pero particularmente de la guerra contra las drogas me preocupa por la pregunta, y decir, sí, claro, yo fui el que desapareció a Yetro Ramsés en Morelos, o yo fui el que desaparecía a Jorge Parral en Tamaulipas y Nuevo León, y entonces lo exoneren, y ahí sí, la Corte Penal Internacional pues tendrá una buena razón para poder decir en México, las decisiones nacionales están encaminadas a sustraer a la persona de la acción de la justicia, y me arrojo la competencia para conocer de los crímenes cometidos por este funcionario alto que reconoció su responsabilidad y está amnistiado, o su participación y está amnistiado. Entonces sí, puede ser la puerta, un elemento más para poder hablar de la complementariedad de la necesidad de que ejercite su jurisdicción complementaria en la Corte Penal Internacional. Gracias, José. Buenas noches. Buenas noches. Yesenia, adelante. Gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes, José Antonio. Un par de preguntas que no sé si vengan ahorita al caso, pero me queda alguna duda. La primera de ellas, ¿hay alguna excepción porque la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no acepta investigar un caso porque ya sea del conocimiento de algún otro mecanismo internacional de Naciones Unidas? ¿O uno puede conocer indistintamente de que se haya presentado el caso ante algún otro mecanismo? Esa es una. Y la segunda es saber, bueno, veo que usted tiene bastante experiencia y la verdad es que estoy tratando de asimilar toda la información que nos compartió, y pienso en los casos que desde el lugar donde trabajo acompañamos. ¿Cómo pensar si se puede llevar o a plantear un caso de estos o en su conjunto, pues, porque son más bien fenómenos? Si existe alguna metodología de análisis que pueda servir para precisamente para poder identificar si se puede plantear un fenómeno delictivo ante la Fiscalía de la Corte Penal, o cómo hacer este análisis que nos pueda llevar a determinar que se reúnen los requisitos para plantear un caso ante la Corte Penal Internacional. Eso es, muchas gracias. Al contrario, Yesenia, muchas gracias por las preguntas. Mira, siendo muy breve sobre la pregunta primera, que vulgarmente en el lenguaje jurídico internacional se le llama la litispendencia, es decir, si otro órgano está conociendo del mismo caso, el órgano que va a conocer de ese mismo caso debe de excusarse. En el caso de la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional no tiene ninguna regla de esa naturaleza. Por el único motivo por lo cual la Corte no podría conocer de un asunto es porque la misma Corte ya lo resolvió, lo ha declarado culpable o no culpable, o sentenciado, o bien porque a nivel local se dictó una sentencia
que la Corte considera que no fue dictada con el objeto de sustraer a la persona de la acción de la justicia. Es decir, que se dictó con las garantías procesales, que fue dictada por independencia y que las penas sean proporcionales a la gravedad del crimen y al nivel de responsabilidad de la persona. Entonces puede haber sentencias de altos funcionarios, pero con sentencias de pena de prisión muy baja, que la Corte diga, ¿saben qué? Esto es una simulación de la justicia. Lo único que hicieron fue juzgarlo para darle una pena chiquita y evitar que le llegue una pena grande por un tribunal como la Corte Penal Internacional. Entonces, eso sería el único, ahí el artículo 20 del estatuto regula la cosa juzgada y las excepciones a la cosa juzgada. Entonces, cuando hay cosa juzgada fraudulenta, la Corte Penal Internacional aplica o debiera aplicar el principio de complementariedad. Sobre tu segunda pregunta, en la metodología de análisis, sí hay metodología de análisis para documentar crímenes de competencia de la Corte. Hay algunos materiales que han salido recientemente por organizaciones de la sociedad civil y ahí, pues, con toda confianza, acércate a nosotros y vemos qué podemos hacer para platicar y orientar sobre, en concreto, qué es lo que están pensando. Lo primero que habría que hacer, creo yo, es ver de qué tipo de crímenes o delitos quieres o se quiere hacer la investigación, si es asesinato, si es violencia sexual, si es desaparición forzada, si es tortura, si es desplazamiento forzoso de población, o cuál es el tipo de delitos, y luego pues ya podemos compartir la experiencia de cómo lo hicimos en la COMI para documentar los crímenes y sistematizar la información y las bases de datos que utilizamos, pero hay otras también, y se puede hacer de una manera muy compleja o de una manera muy sencilla. Para efectos de una comunicación que se le llaman del artículo 15 del Estatuto de Roma a la Fiscalía, no hay que hacer una investigación penal. Eso es lo único que es importante que tengan presente. No hay que acreditar quién es el responsable penalmente del delito, sino cuáles son los delitos que se han cometido y si se puede, que eso sí lo hicimos nosotros, fue rehacer la cadena de mando de los periodos que presentamos. Cuando hicimos lo de Coahuila, cuando hicimos lo de Chihuahua, cuando hicimos lo de Baja California, con la información pública y con unos socios que hacían este tipo de información, reconstruimos la cadena de mando de la Sedena, de la Marina y de la Policía Federal. Y entonces ahí se podía ver cuando se cometían las torturas que estaban acreditadas en recomendaciones, quién era el comandante del pelotón, quién era el comandante de la región, de la zona, el jefe del Estado Mayor, toda la estructura militar hasta el presidente de la República, para que cuando se haga la investigación, y si se arman por paquetes, por temas y tal, se vea quiénes son los presuntos responsables. Pero bueno, Muchísimas gracias. se puede hacer y estamos a la orden para poder apoyar en eso. Perfecto, voy a tomarles la palabra. Muchas gracias. Encantado. No sé si lo podamos hacer, pero por lo menos para platicar y buscar formas para que suceda, pues. Porque Muchas gracias. Gracias, Yesenia. Miguel Ángel, adelante. Gracias, buenas tardes, José. A mí me generó una duda, sabes, yo no soy de formación abogado de derecho, tengo una noción, pero me generó una intriga sobre, en este caso, por ejemplo, poniendo un ejemplo únicamente, una hipótesis con las personas en situación de movilidad que se encuentran en toda la frontera norte de México, por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua, pues tienden a ser víctimas de delitos como muy graves o muy severos. Y hace relativamente poco, en febrero, salió un reportaje de la BBC donde se mencionaban de nuevos modus operandi que existían en Nuevo Laredo, donde los privaban de su libertad, había como cierto grado, a lo mejor no llegando a la tortura, pero sí cierto grado de violencia en contra de ellos. Y pero ahí había como este objetivo de obtener un recurso económico. Entonces, en el derecho penal generalmente está esta parte de que si se requiere una cantidad económica, entonces ya es un delito, si no se requiere, entonces ya es otro. Entonces, no sé si en estos casos, por estar esta característica económica, deja de ser perseguido o atendido por la Corte internacional. Y aledaño tengo otra duda de por esas personas en situación de movilidad ser de diferentes
países, si lo podría contemplar la Corte porque se cometen en México o si depende de dónde son las nacionalidades, si pertenecen esos países o si están adscritos a la Corte Interamericana o cómo funcionarían en estos dos sentidos, tanto en la tipificación por la cuestión económica y en las víctimas, dependiendo su nacionalidad o dónde se haya cometido el delito. Muchas gracias por las preguntas, creo que son muy pertinentes. Siendo breve, sobre la cuestión económica y la tipificación o la elección que se haga en México para utilizar X o Y tipo penal es irrelevante. El estatuto es muy claro de cuáles son los crímenes de su competencia. Entonces, si hablaste de detenciones arbitrarias, si es una privación grave de libertad en contravención de normas internacionales de una persona migrante que se da en el marco de una política de Estado o política de organización o una política del Estado con las organizaciones y forma parte de un ataque generalizado o sistemático, pues la Corte podría conocer de esas detenciones. Si tiene que ver con secuestros, pero son detenciones arbitrarias y quieren cobrar una plata por extorsión, pues también entra dentro de la figura de detenciones arbitrarias. Si se les tortura o se abusa sexualmente de ellos, pues hay también elementos de las definiciones de crímenes de lesa humanidad que lo protegen. Entonces, si quieres analizar los crímenes de personas en situación de movilidad, utiliza el estatuto, porque a quien le vas a hablar es a la Corte, no le vas a hablar a las autoridades nacionales. Ya cuando las autoridades nacionales le quieran demostrar a la Corte que sí se investigó y le presenten los casos de extorsión y yo qué sé, la Corte le va a decir, pues mira, está bien, si ya lograste sancionar a los más altos responsables por esa extorsión que tenía relación con las detenciones arbitrarias, pues igual y no investigo, pero veo muy difícil que lo logren probar. Sobre tu otra pregunta sobre la nacionalidad de las víctimas no importa la nacionalidad de las víctimas para efectos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La Corte conoce o puede conocer de los crímenes que se cometen en el territorio de un Estado parte, en este caso México, porque ratificó el tratado en 2005, o bien por los nacionales mexicanos que cometieron los crímenes en otros países. Supongamos que México mandó una brigada de camisas burgundy a apoyar al ejército ruso en su aventura militar en Ucrania. Y esos mexicanos que cometen crímenes allá, se les cometieron crímenes de guerra. Pues se puede ir contra esos mexicanos que cometieron un crimen en territorio ucraniano. Bueno, Ucrania ya tiene jurisdicción la Corte, pero supongamos que lo hace en Chechenia, o en Georgia, y México, hay unos mexicanos que cometen crímenes allá. Pues por el hecho de que son mexicanos, la Corte podría conocer de los crímenes de esos mexicanos en un tercer país. Pero es irrelevante para efectos de la jurisdicción de la Corte. Y en resumen, las víctimas en situación de movilidad no nacionales están protegidas por el derecho penal internacional. Y habría que echarle un ojo a lo que se está haciendo en la investigación de Libia por la Corte Penal, porque están investigando las redes de tráfico de personas. De Libia están saliendo muchas personas traficadas para trabajo de diferente naturaleza, trabajo esclavo, o trabajo sexual, y que están yendo a Europa y están tratando de identificar a los responsables de esas redes de trata, que tiene un componente económico, pero están cometiendo crímenes de lesa humanidad, privación grave de la libertad, abuso sexual y bla, 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 esclavitud y tal. Muchas gracias. José Antonio, ¿podemos tomarte unos minutos más? Es que ahí se quedaron varias preguntas. Puedo, una porque tengo, perdón, cosas, responsabilidades familiares que atender. Ok, Carlos, adelante. Gracias. José Antonio, el delito de desaparición forzada pues, es muy complejo, sobre todo comprobar. Pero al final de cuentas, la autoridad tiene el control de la escena, de la investigación, etcétera, etcétera. De hecho, la Suprema Corte hace poco emitió un precedente donde como que relaja un tanto el estándar probatorio en el delito de la desaparición forzada. En la experiencia en corte,
Corte Penal, hay investigaciones, sentencias que nos puede dar luz acerca de la integración de la investigación y sobre todo en el tema de valoración de la prueba, de los estándares probatorios. Híjole, la verdad es que no tengo presente ningún caso que se refiera a desaparición como tal, a desaparición forzada, pero además creo que no es el mejor lugar para voltear a ver la Corte Penal Internacional, porque la definición de desaparición forzada no se ajusta en el estatuto, no se ajusta a la definición de la Convención de Naciones Unidas en contra de la desaparición forzada, que es prácticamente la misma de nuestra ley general en la materia. Entonces, la definición del Estatuto de Roma se aprobó en julio del 98 y la Convención de Naciones Unidas es del 2006. Entonces, hubo un tiempo en que se mejoró la definición, pero además, cuando se negoció el estatuto, le quisieron meter mayores umbrales para limitar la jurisdicción de la Corte, para que la Corte solamente conociera de casos muy sonados. Entonces, yo no me iría a la jurisdicción de la Corte para ver los precedentes, pero te los puedo buscar para ver qué ves. Tal vez en temas de investigación sí hay algo que valga la pena destacar, pero no tengo ninguno presente. Y habían hecho una pregunta sobre el sistema interamericano. El sistema interamericano no tiene nada que ver con la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional hace investigaciones penales y si el sistema interamericano está conociendo de un caso, eventualmente el caso Ayotzinapa podría acabar en la Corte Penal Internacional eh, como uno de tantos casos de desaparición cometidos por el ejército u organizaciones criminales y al mismo tiempo podría estar en un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ni se complementan, bueno, la información que salga de una sentencia de un caso ante la Corte puede ayudar para alimentar el caso, que hay falta de independencia judicial o que se acreditó la participación de un escuadrón del ejército en la desaparición de personas, etcétera, puede ayudar al caso. Pero acuérdense que en materia penal y particularmente en penal internacional, todo elemento de prueba se presenta, se discute, se debate en juicio. Nada tiene un elemento de prueba mayor y que si viene una sentencia de otro tribunal se le da nada. Ahí todo se debate y todo se puede desmenuzar, cuestionar, utilizar, y los jueces valorarán si lo toman como elemento de prueba, depende para qué lo quieran, ¿no? Pero eso. Pues Bueno, muchas gracias, José Antonio, de verdad por compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia. Y se quedaron varias preguntas, quizá alguna podamos retomar y responder directamente, pero muchas gracias. al contrario, Les muchas gracias. Gracias. Les compartimos en el chat la evaluación, ya saben, la retroalimentación de la sesión, que esperamos que puedan respondernos. Y también Eliana nos compartió el comparativo de la ley, de la reforma a la ley de amnistía, para aquellas personas que estaban interesadas en ese tema. También está en el chat, lo pueden ahí revisar. Y pues nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.